Sin duda, la propiedad que vamos a ver hoy es la propiedad más anhelada, la propiedad más perfecta que alguien pueda esperar encontrar. Una gran finca rústica con la máxima privacidad y lo más difícil, lo que casi nunca conseguimos encontrar, unas fantásticas vistas al mar de las playas vírgenes más bonitas de la isla de Menorca. Estoy convencido de que esta finca ahora mismo es una de las que tiene mayor potencial. Cuando estás aquí, la sensación que tienes escuchando el silencio, porque no se oye realmente nada, la sensación es abrumadora, ver el mar, toda la vegetación que lo envuelve y esta sensación de privacidad absoluta, la verdad es que impresiona muchísimo. Aunque las construcciones, como podéis ver, están en un estado de semiabandono, como digo, el potencial que tiene es increíble. Además, la estructura principal de los edificios es sólida y precisa desde luego una buena reforma, pero encontrar un sitio como este realmente es un gran hallazgo, es muy difícil. Se ve como antiguamente se aprovechaban los materiales del lugar. Por ejemplo, aquí tenemos todo este pavimento a base de piedra de pizarra, que es piedra de la zona. Hay piedra más gris, rojiza como esta, que si nos fijamos en el paisaje es la piedra que encontramos en el lugar. Esta es la casa antigua original. Aquí tenemos el mismo suelo. Es curioso porque este es un concepto moderno de arquitectura, que es estandarizar el pavimento del interior y el exterior con lo mismo, y ya antiguamente ya se hacía. Aquí, como veis, los muros son muy gruesos, fijaros, estos sí que son paredes. Y bueno, aquí la distribución es típico de la época, o sea, es muy irregular, espacios más pequeños, vigas de madera vistas, pequeñas ventanas que dan al norte. Escaleras estrechas con escalones irregulares. Son formas muy orgánicas. Las paredes son irregulares, como veis. Los acabados de las paredes. Pero desde luego es muy interesante. Estos palos en muchos casos se utilizaban para poner las sillas de montar, otras veces encima simplemente se guardaban ristras de tomates o cualquier cosa, o herramientas del campo. Y aquí tenemos una zona que tiene atisbos de casa señorial. ¿Por qué digo eso? Pues si os fijáis, la altura de los techos es mayor. Aquí vemos una ornamentación más elaborada, tenemos un pavimento más elegante de la época, los marcos con ornamentos. Aquí tenemos las paredes de estuco, es un estuco muy fino, no sé si se aprecia en la imagen, pero es realmente fino. Y de nuevo unas vistas al mar espectaculares. Las vistas desde aquí son fantásticas. En las casas antiguas siempre encontramos detalles curiosos. Lo típico era que para toda la casa, independientemente de lo grande que fuera, solo había un cuarto de baño. Fijaros en este inodoro, qué primitivo y qué curioso al mismo tiempo.
Por aquí bajamos de nuevo a la planta baja. Aquí tenemos un arco, un espacio más grande y aquí tenemos una cocina antigua, o más bien lo que queda de la cocina antigua, con estas picas de barro. Y aquí se puede ver la campana, bueno, lo que es la... Aquí estarían los fuegos que ya no están. Y en fin, es una casa muy antigua. Aquí, aparte de que se nos va la vista hacia el mar, esto es una antigua cisterna. Si os fijáis, aquí se recupera el agua de los tejados, va a parar al interior, aquí podemos sacarla y fijaros en los detalles. Aquí tenemos un antiguo banco. Imagino que esto pues se utilizó en su día para disfrutar de las vistas, tomarse aquí algo y desde luego gozar de esta maravillosa panorámica y de esta tranquilidad absoluta. Esta parte se empezó a reformar, de hecho podéis ver que es nuevo todo, vigas nuevas, techo de piedra de marés, las vistas son escalofriantes, o sea, tener unas vistas desde el campo como estas, hay muy pocas en Menorca, la verdad, hay muy pocas. Pero como digo, esta reforma no se terminó, se quedó a medias, pero es interesante porque los espacios tienen muchas posibilidades. Realmente la casa principal está dividida ahora en dos partes. Una parte que es esta, que se empezó a reformar con el suelo de tarima. Aquí está todo el cableado eléctrico, la fontanería, todo nuevo, pero sin terminar. Desde aquí podemos ver dónde empieza la parte que se empezó a reformar, que es este punto de aquí, y justo al lado estos contrafuertes que sostienen la parte antigua. Como veis, es un edificio que tiene mucho carácter. Vemos una terracita, que realmente debajo lo que hay es una cisterna. Las pequeñas ventanas típicas que dan al norte de este tipo de construcciones antiguas, porque como sabéis, antiguamente no se buscaba el mar, todo lo contrario. Lo que se hacía en las casas era protegerse de la climatología, del viento, incluso del sol. Y en la zona norte de las casas las ventanas solían ser pequeñas. Esta de aquí, por ejemplo, es más grande porque es nueva. Hoy en día el diseño de las casas es completamente lo opuesto. Buscamos grandes huecos, zonas de cristal para disfrutar de las vistas al mar. También tenemos otras construcciones secundarias, como este gran almacén, que probablemente tenga más de 100 años, o incluso la construcción original más de 200 años. Si os fijáis, está edificado sobre la piedra natural. Aquí se puede ver, todo esto es roca natural y se fue edificando encima. Y es muy representativo del estilo de construcción popular menorquina. Aquí, por ejemplo, este marco con el dintel es muy grueso, está construido con bloques de piedra caliza de aquí de Menorca. Si os fijáis en estos escalones con el pavimento de piedra de pizarra,
Esto era una antigua era convertida en una terraza, y creo que no exagero si digo que esta piscina, que está abandonada sin terminar, ocupa el lugar más privilegiado y tiene las mejores vistas de cualquier otra piscina en Menorca. El sitio es espectacular.